Bueno, ante todo, disculpa si esta charla no tiene el dinamismo que suelen tener las charlas presenciales. Es la primera vez que estoy haciendo esto de grabar una teórica y es bastante extraño, es como estar mirando, ¿no?, una pantalla. Ustedes no pueden ver mis gestos, no pueden verme a mí hablando, pero consideramos de todos modos que era mejor hacerlo así, en vez de poder dar el teórico en línea, para facilitarles a ustedes el organizar sus horarios y sobre todo para no abusar del ancho de banda tan complejo que tenemos de 8 a 9 y poder aprovechar el horario de 7 a 8 para que ustedes evacúen dudas con sus docentes. Eh, Esta que es la primera charla que vamos a tener para el curso de Morfología 1, Morfología y Comunicación 1, tiene por título acerca de los elementos y nos va a servir para de alguna manera poner en foco algunos de los conceptos con los cuales vamos a desarrollar el primer ejercicio. Ustedes van a estar trabajando con dos de estos casos y sin embargo a mí me parece importante poner en perspectiva toda la charla en relación en realidad a estas tres casas de Le Corbusier, incluyendo también la casa La Roche, que es la primera de las casas que Le Corbusier construye ya con este nuevo programa para el proyecto de renovación de su lenguaje y de sus procedimientos. Eh, Desde ya que para cuando Le Corbusier en el año 29 hace este dibujo que incluso luego publica en las obras completas, las 4 composiciones, él ya había producido todas estas casas, ¿no? Es decir, ya desde sus primeras casas al principio del siglo XX, las hechas en la Chaux de Fonds, y como ustedes podrán ver todavía bajo los procedimientos y los lenguajes y con los elementos de la tradición, eh, bueno, para cuando en el año 29 ya esté terminada la Ville Savoie y ya haya hecho todo este recorrido, va a estar en condiciones de sacar algunas conclusiones, ¿no? Y este dibujo justamente de, de lo que se trata es justamente de las conclusiones que él sacó sobre las diferentes formas de estas casas y sus procedimientos, ¿no? La primera es sin duda la casa La Roche. La segunda, hay mucha bibliografía sosteniendo que es la casa Stein, otros suponen que no es ninguna de las casas. La tercera es una obra no construida. La cuarta es la Ville Savoie. Pero si las observamos, las 4, vamos a poder sacar algunas conclusiones, ¿no? Eh, la primera de todas, como podrán ver, tiene una diferencia fundamental con la segunda, ¿no? O sea, si en la primera cada espacio y las demandas del interior le dan forma a la totalidad de la obra, resultando en un volumen complejo y articulado, bastante desmembrado, que toma esta forma en L. En la segunda, en cambio, empezamos a ver cómo se vuelve bastante dominante por sobre la organización espacial interior la voluntad de un exterior altamente determinado
y en este caso ahora configurado por una figura geométrica simple como puede ser la del prisma. No es casual que él acompañe a estos dibujos del primero y el segundo caso con los siguientes textos, ¿no? Para la una él dice género muy fácil, pintoresco, con movimiento, eh, mientras que para el segundo dice muy difícil, pero, y entre paréntesis pone, satisfacción del espíritu, ¿no? O sea que ya en estos primeros dos estamos pudiendo ver cómo Le Corbusier es consciente de que en el primero de los casos es muy sencilla, los procedimientos compositivos que le dan forma a esta casa, pero que esa sencillez a él no lo conforma y que prefiere el desafío de esta otra forma de configuración, a pesar de lo difícil, ya que pareciese ser que esta tiene algunos otros valores. No es casual que ponga esta afirmación de que la segunda produce una satisfacción del espíritu, ¿no? La tercera y la cuarta son la Villa Cartago y la Ville Savoie. Parecieran ser por el corchete, digamos, con el cual él asocia la opción 2, 3 y 4, formas diferentes de resolver esta voluntad de la altísima determinación del volumen exterior, ¿no? O sea, fíjense que ya empezamos a, a considerar en estas primeras lecturas que estamos haciendo entre la opción 1 y la opción 2, estas dos grandes familias que estamos empezando a reconocer en nuestros trabajos. Por un lado, la familia de los elementos que conforman la envolvente exterior, y por el otro, la familia de las particiones, es aquello que le da forma a los espacios, ¿no? Pareciese ser que tanto en el caso 2, 3 y 4 habría algo en común que tiene que ver con una mayor jerarquía de la configuración exterior, es decir, de todos los procedimientos de configuración de la envolvente por sobre el resto de las acciones, con una diferencia bastante importante que establece especialmente y queda muy clara en el punto 3, y es que tanto en el punto 3 como en el punto 4 van a empezar a aparecer algunos indicios de un tercer sistema, el sistema de la estructura, que es el que va a ser capaz de volver más sencillo, más generoso, la resolución del esquema 2. En el esquema 3 podemos ver claramente, ¿no?, un sistema de sostén independiente, y cómo todo el sistema de sostén, que incluye columnas, pero también vemos en la axonométrica cómo incluye también a las losas, son aquellos que tienen la posibilidad de virtualizar ese volumen geométrico simple, mientras que los espacios interiores quedan recedidos, ocultados bajo el voladizo de las losas, y a este sistema él lo califica como muy fácil, ¿no? Mientras que práctico, ¿no? Mientras que en el segundo de los casos empezamos a ver cómo el sistema de sostén, por lo menos en la axonométrica, somos conscientes de que también es un sistema autónomo, pero ahora la posibilidad de organizar llenos y vacíos, no necesariamente disponiendo lo lleno en el centro y lo vacío en los bordes, sino disponiendo lleno y vacío en todo este campo de acción de la losa, abre toda una posibilidad de trabajo
que él califica de extremadamente generoso, ¿no? Quizás aquí es donde podemos ver expresadas con este esquema tan simple toda la potencialidad que Le Corbusier reconoce en el programa Plan Libre. Estas bondades de la separación del proyecto de configuración en sistemas, ¿no? Podemos ver cómo Le Corbusier las analiza en diferentes esquemas muy sencillos que él traza, como por ejemplo este otro que se llama la analogía anatómica, en donde claramente podemos ver cómo él está dibujando al cuerpo humano, primero desglosado en sistemas y en la esquina superior derecha al hombre como totalidad, y entonces él de esta manera eh, disecciona por un lado el esqueleto estructural, por el otro el sistema de volúmenes que están definidos por su propio sistema de paredes independientes de la estructura, asociado a todo el sistema de órganos, ¿no?, digestivos del cuerpo humano, y por el otro el sistema circulatorio asociado al sistema circulatorio dentro de un edificio, que podría decirse que empieza más allá de los límites del edificio propiamente dicho. Pero lo interesante de este dibujo es que en él Le Corbusier reconoce un cuarto sistema capaz de ordenar y poner en relación estos sistemas con relativa autonomía, al cual él llama sistema proporcional o geométrico, que según él es exigido por el edificio como un todo, ¿no? Eh, esto es lo que durante el curso, nosotros más adelante, en los próximos ejercicios, vamos a tratar de estudiar e indagar hasta qué medida en estos casos podemos encontrar efectivamente un sistema de sostén, un sistema estructural con autonomía y bajo qué leyes toma forma, si podemos encontrar un sistema de envolventes, si podemos encontrar un sistema de particiones, si cada uno tiene niveles de autonomía altos o si son interdependientes, cuál es el que tiene más jerarquía. Este trabajo que vamos a iniciar de redibujar la obra dividiéndola en sistemas tiene por objetivo pensar sobre esta cuestión, pero luego que podamos hacer estos redibujos aislando elementos y dividiendo la obra en estos tres sistemas, vamos a seguidamente hacer una serie de dibujos para pensar si hay un sistema más, que es el sistema geométrico, que es el sistema del orden proporcional, que funciona organizando y dándole forma a cada uno de estos sistemas por separado, a todos a la vez, o por el contrario, si no existe, ¿no? Acá acá tenemos un indicio con este dibujo de Le Corbusier de que este cuarto sistema existe y tiene un rol muy importante, que es el de organizar a todas las partes y volverlas y es el encargado de producir unidad, ¿no? El encargado de que el edificio, a pesar de estar compuesto por distintos sistemas, se nos represente, se exprese como un todo. Eh, esta forma de pensar el proyecto a partir de la autonomía de los sistemas es lo que Le Corbusier enuncia como plan libre, lo que probablemente ya hayan escuchado nombrar como los 5 puntos, que en realidad si uno ve la historia de cómo fueron evolucionando este programa de acción,
uno va a ver cómo a lo largo de distintos años él lo va presentando de distintas maneras. Al principio eran 6 y, y cuáles son esos puntos va cambiando hasta que finalmente en el año 30 él termina seleccionando los 5 que son los que van a ser publicados y son los que más se replican cuando uno estudia los 5 puntos de Le Corbusier. Inicialmente, digamos, él lo piensa como una forma de concepción del proyecto en oposición a la forma tradicional en que se concebía el proyecto, ¿no? De hecho, él lo presenta bajo este nombre de plan paralizado versus plan libre, ¿no? Como el plan que no da libertad y por lo tanto de movimiento y por lo tanto está paralizado, en donde las partes, los elementos no se pueden mover, versus el plan, la organización de la planta en la cual los elementos son libres. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuáles son los elementos que efectivamente son libres? Y en principio, entonces, rápidamente, como una primera aproximación a la pregunta, uno podría responder que los elementos libres son el sistema de volúmenes, el sistema de particiones interiores, justamente porque, y eso es posible por la existencia de un sistema portante autónomo, un sistema portante independiente. Y de hecho, el primero de los puntos va a ser el que se refiere justamente al sistema de sostén, ¿no? Eh, También en otras ocasiones él se refiere al plan libre como la arquitectura que surge de un proceso de ideas generadoras versus una arquitectura de tipologías que aplica modificaciones respecto a precedentes paradigmáticos, ¿no? Y acá sobre este tema vamos a volver, sobre esta idea de procedimientos que permiten eh, generar obras nuevas, ¿no? Esta idea de procesos generativos versus modificaciones sobre un tipo ya reconocido y estudiado y probado dentro de una tradición disciplinar, ¿no? Sobre este tema vamos a volver y vamos a ver en qué medida esta idea, ¿no? de dejar de trabajar sobre los tipos es algo que tiene una continuidad con todo el desarrollo de la forma de estudiar arquitectura que se origina a partir eh, de, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y todas las transformaciones que eso supone y cómo eso se va a ver plasmado en la Escuela Politécnica y en los tratados de Durán, que seguramente es la forma en la que Le Corbusier aprendió a pensar arquitectura. Como decíamos, los primeros de los puntos tienen que ver justamente con el sistema de sostén, ¿no? Y para Le Corbusier ese sistema de sostén, que ahora ya no, en oposición al muro, es el sistema de pilotis, que él ya había experimentado hacía ya un tiempo con su proyecto de Maison Dominó, que había tratado de patentar, que es el que aparece por aquí, en el que vemos, ¿no?, esta idea de un sistema de columnas organizado bajo una retícula capaz de sostener una serie de losas sin vigas. En realidad
estamos hablando de un sistema de losas con las vigas dentro de la losa y losas prefabricadas montadas entre vigas. Ese primer punto, el punto de los pilotis, es decir, del sistema de sostén independiente, es el que da origen al segundo punto, que es el plan libre, y es el que permite que los muros sean dispuestos ahora como muros no portantes en cualquier posición y piso a piso esto pueda variar, no necesite tener continuidad y pueda por lo tanto ahora experimentarse todo el potencial plástico que estas posibilidades de disposición le dan tanto al volumen como a los espacios interiores. Eh, esta diferencia tan radical entre esta forma de concebir el proyecto moderno y el tradicional va a dar origen a el resto de los puntos. Los siguientes dos tienen implicancias urbanas, son la teoría de la terraza jardín y la planta baja libre. La planta baja libre, obviamente, a partir de no necesitar la continuidad de los muros, va a posibilitar que la organización de la planta en el primer piso no necesite descargar sobre muros en planta baja, sino que entonces ahora la planta baja pueda vaciarse, y esto fundamentalmente lo que va a producir es la posibilidad de una nueva forma de ciudad, ¿no? O sea, si la forma tradicional de construcción a partir de muros portantes configuraba muy fuertemente calles limitadas por los muros, la posibilidad de una planta baja libre va a permitir la recuperación total del cero, la desjerarquización de la calle y esta idea de edificios sobre un campo continuo. En el esquema, él imagina ese campo como un campo continuo peatonal, inclusive pensando que puede haber otros niveles, otros ceros repetidos en altura, en los cuales organizar la circulación vehicular. Y esto va a ser una transformación muy radical del concepto de ciudad. El de la terraza jardín, obviamente también, ¿no? En función de todos los cambios tecnológicos que la modernidad introduce, supone la posibilidad de canalizar las aguas pluviales, tener posibilidades de soportar el peso de la nieve y por lo tanto ya no necesitar de los techos a dos aguas, sino que poder hacer la última losa también como una losa plana y por lo tanto empezar a dotarla de una serie de funciones, recuperando nuevamente esa posibilidad de más espacio exterior, ahora con funciones propias para el edificio, ya no comunes como la planta baja, en los cuales situar jardines, guarderías, comedores, ¿no? Un programa posible de esparcimiento tanto para las viviendas unifamiliares como una serie de programas de esparcimiento colectivo para los edificios multifamiliares. Por último, el cuarto punto, la fachada libre o ventana corrida, de acuerdo a cómo se la considere, va a de alguna manera ser la consecuencia de la posibilidad ahora de que el muro no sea portante, ¿no? Porque ahora que el muro no es portante, las ventanas ya no necesitan ser pequeñas y verticales, sino que las ventanas pueden empezar a tener una disposición horizontal y continua, y esto supone ambientes mejor iluminados, pero sobre todas las cosas supone una nueva relación con el exterior
a través de muros más finos y estas ventanas horizontales de tipo panorámico, ¿no? Ya vamos a ver en alguna otra clase la muy diferente relación que se establece entre una ventana horizontal sobre un muro fino versus una ventana vertical, angosta, y en un muro de mucho espesor, ¿no? Como esto supone una visión hacia el exterior, fundamentalmente cuando uno está en la ocasión de estar muy frontal frente a la ventana, mientras que en todas las posiciones escorzadas el espesor del muro termina ocultando la propia ventana. Entonces realmente esto es una renovación muy grande de la relación entre el edificio y el exterior, o sea que podemos, haciendo un resumen, ver cómo a partir del punto 1, que es el fundamental de todos, el que supone la existencia de un sistema portante autónomo, se derivan una serie de potencialidades del proyecto que van desde mayor libertad en la organización de los espacios y los volúmenes, una nueva forma de la ciudad, una recuperación de espacio para el esparcimiento y para inclusive nuevas formas de sustentabilidad. O sea, fíjense que cuando él está pensando en las terrazas jardín, también está pensando en todo lo que eso aporta en cuanto a absorción de agua de lluvia, aislamiento térmico, pero que tienen muchísimo que ver con la relación de los edificios con el exterior. Y el último también, ¿no? Como veíamos, todo este problema de la continuidad espacial, eso que muchas veces en los libros aparece como una máxima, ¿no? Como la arquitectura moderna tenía como vocación la continuidad espacial, la fluidez. Bueno, me parece que es bastante más importante que todo eso. Supone realmente una modificación completa de los espacios, de las arquitecturas, pero también de las ciudades. Bueno, aquí entonces podemos ver esto esta gran diferencia que nos propone Le Corbusier con el plan libre, desde ya que Le Corbusier está enunciando y dándole orden a una serie de reflexiones y experiencias que no son originales únicamente de él, sino que se relacionan con toda una práctica que están desarrollándose en distintos países, distintos arquitectos. Pero bueno, Le Corbusier tiene siempre esta cualidad de producir estas reflexiones que toman forma muy contundente, a la manera de grandes eslogans de alguna manera, y que lo vuelven quien es él, ¿no? Eh, si, si tenemos la ocasión de revisar cómo el texto de Grid, que después vamos a poner a disposición subiéndolo a la plataforma, lo que dice Barry Maitland respecto de este dibujo, la analogía anatómica, él va a decir que nos encontramos frente a una dialéctica que opera entre dos sistemas que son antitéticos en todo. La primera es estructural y general en el sentido de que no se ve alterada por las demandas del edificio en particular y puede imaginarse su extensión más allá de los límites de su realización. La segunda es no estructural y específica, encerrando y definiendo solo aquellos volúmenes que requiere el edificio en particular. La estructura es usada como un disciplinante marco de referencia para un sistema de muros que no soportan cargas y definen la volumetría específica del edificio. Acá Barry Maitland está avanzando en pensar qué supone esta forma de concebir el proyecto, dividiendo estos dos sistemas, por un lado el sistema de la estructura y por el otro lado el sistema de los volúmenes y los espacios, ¿no? Y él lo que está empezando a reconocer aquí es la posibilidad de pensar un sistema estructural, pero que sobre todas las cosas es general, es decir, es un sistema que
no se piensa todas las veces, sino que está a disposición. De hecho, como vimos, él en algún momento hasta pensó en hacerse millonario patentando el sistema dominó, ¿no? Es un sistema que está puesto a disposición y por lo tanto y es por eso que está concebido como un sistema general. Recordemos, ¿no? Esta cuestión de que los pilotes aparecen dibujados como una grilla. Ahora vamos a avanzar sobre ese problema en oposición a ese sistema general, y que justamente por general tiene que estar pensado de modo tal de que responda a diversas situaciones y por lo tanto pueda extenderse, pueda crecer. De ahí la potencialidad de la grilla. En oposición a este sistema aparece el sistema de los volúmenes, que viene a ser lo contingente, viene a ser aquello que se resuelve en específico para cada caso, ¿no? La estructura no la pienso todas las veces, la tengo a disposición como una herramienta, mientras que el sistema de los volúmenes, el sistema de las particiones es lo particular, es lo que tengo que resolver para cada encargo en particular y le da forma a cada uno de los proyectos.